Bueno, pues Tomás, tenemos que preparar un material que sea de utilidad para alumnos de la licenciatura, para técnicos, para veterinarios de campo. Entonces, contigo ya habíamos trabajado esta evaluación de las prácticas de inseminación artificial en un hato lechero, al cual le llamamos checklist. Ya habíamos hablado de esto, de la necesidad de tener esta información en línea para que complemente la misma materia de reproducción y también a los alumnos de la especialización y posgrado. Recuerdo que este trabajo, y si no, tú me recuerdas bien, pero eh, este es un trabajo que hemos hecho, que hicimos hace algunos años, y curiosamente viendo esta evaluación o este checklist, este listado de aspectos que se deben revisar, estaba viendo unas listas parecidas de empresas que se dedican a ofrecer servicios de inseminación. Entonces, son muy parecidas. Entonces, bueno, para los que nos escuchan, es el doctor Tomás Meraz Nevares y yo soy Joel Hernández Cerón. Pertenecemos al Departamento de Reproducción de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México y vamos a hacer una descripción de lo que se tiene que revisar cuando pensamos que la inseminación está contribuyendo con la baja fertilidad del hato o simplemente cuando se debe hacer la revisión de las prácticas de inseminación como rutina, como algo que se desea hacer, que se establece para todos los hatos. No sé, Tomás, pero en tu experiencia, ¿qué tan frecuente es que en los hatos hay este tipo de revisión? Sí, ¿qué tal, Joel? ¿Qué tal a los que nos están escuchando? Buenos días, buenas tardes. Bueno, esto es muy frecuente en todos los inseminadores. Son pocos los que no requieren un readiestramiento, porque pues dejan de checar sus porcentajes de concepción, dejan de ver sus resultados y se acostumbran a ir haciendo una rutina que cada vez la van haciendo más fácil. Esto es que se van brincando algunos pasos y a veces ya no traen el reloj con segundero, a veces ya no tienen el termo con un termómetro pues para medir la temperatura del agua y empiezan a hacer cosas que si bien quedan algunas vacas gestantes, porque cuando eso sucede no mueren todos los espermatozoides, pero sí bajan muchísimo los porcentajes de fertilidad de concepción pues al final de Guancenelato y muchas veces nos llaman pues los que nos dedicamos a reproducción a evaluar la fertilidad de estos hatos porque no saben qué es lo que sucede, ellos nada más ven que pues hay muy pocas vacas gestantes y que requieren muchos servicios para dejar una vaca gestante. Y bueno, es un problema que aún en un mismo rancho suelen llamarte cada 3, 4 años porque los técnicos inseminadores o aún todavía los veterinarios que trabajan ahí y que nada más se dedican a esto, a inseminar, empiezan a relajarse en cuanto al cuidado de sus rutinas. Entonces sí es muy importante pues que estar checando este checklist y verlo muy a detalle. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer para que la audiencia más o menos le tome el hilo a esta actividad, voy a ir pasando punto por punto y sobre cada uno de ellos hacemos algún comentario. Bien, el primer punto que comprende nuestro checklist que nosotros elaboramos para llevarlo a la práctica, dice que comprende la revisión de los datos reproductivos de la vaca antes de la inseminación, es decir, si se revisan o no. ¿Eso qué tiene que ver con la técnica de inseminación o con las buenas prácticas de inseminación, Tomás? Muchísimo. Bueno, esto es un problema frecuente en hatos que muestran baja fertilidad. Sucede que las personas que no tienen el control de toda la información, pues cuando llegan a ver una vaca,
pueden inseminar a veces a vacas que ya están gestantes porque no revisaron sus registros y alguien les dijo que estaba en celo, que estaba en calor. Aquí vamos, para facilitar las palabras, es muy coloquial decir que la vaca está en calor o que está en celo. Técnicamente los veterinarios decimos que está en estro, pues en la etapa estral, pero bueno, vamos a decirle celo o calor. Entonces, como te comentaba, muchas veces algunas vacas se dejan montar o principalmente montan a otras vacas teniendo cierta actividad sexual que no es exactamente el que estén en celo. Pero aquí al momento de inseminarla, si no se checan todos esos datos, pues que de la vaca, de cuándo fue su último celo, si salió limpia, si en el posparto ha venido sin problemas, pues podemos inseminar vacas pues en etapa progestacional, cuando hay un cuerpo lúteo, cuando está dominando la progesterona, y esto pues predispone a infecciones. Entonces, muchas veces después de una infección en estos datos, de una inseminación, resulta en que la vaca después sale con una secreción purulenta al siguiente celo. Y esto es pues que no checaron estos datos y inseminaron a la vaca cuando tenía un cuerpo lúteo, o a veces hasta llegan a hacerla abortar por inseminar una vaca gestante. Sí. Aquí, Tomás, también habría que mencionar el periodo voluntario de espera, ¿no? El que tenga que ver la fecha de parto de la vaca, para que vea que no están inseminando una vaca muy temprano, con base en los días posparto. También eso habría que se revise en este momento, ¿no? Sí, por supuesto. Sí. Perdón. Sí, muchas otras cosas. Cuando un inseminador inicia a hacer esta labor, lo más recomendable es que registre todo lo que hace, lo que ve. Entonces, y ya al tiempo, ya él ve cómo tienen los mejores resultados. Pero toda la vida es importante ver si la vaca, bueno, pues ha tenido otros problemas, como algunas otras enfermedades, para saber qué posibilidades tiene esa vaca de quedar gestante. Te decía desde problemas posparto, pero también si ha tenido mastitis, pododermatitis, cualquier cosa que afecte el éxito de la inseminación, si se vio bien en calor, o sea, todos los datos, pues, si hay una correspondencia de un calor a otro, si pasaron 21 días o 19, 18, o es un calor corto o es un calor largo, todos esos datos tiene que reunirlos el inseminador para tener éxito. Muy bien, muy bien, Tomás, bastante claro este punto. El siguiente punto que marcamos en nuestro checklist es la constatación de los signos externos de estro. Esto igualmente me gustaría que hicieras algún comentario, que ya en parte ya mencionaste algunos aspectos anteriormente, pero esto sí es muy relevante. Sí, al respecto es importante que el inseminador constate que hay signos externos del estro, porque bueno, las vacas en un hato, normalmente hay algún grupo de vacas que son muy activas sexualmente, y sí, las vemos casi sin duda que la vaca está bien en celo. Vemos que está tallada de la parte de la grupa, de las protuberancias del isquio, porque se ha estado montando otras vacas encima de ellas y entonces provoca hasta sangrado muchas veces de la piel, se llevan el pelo y se llevan parte de la piel. Entonces, obviamente esto es muy claro, pero también hay vacas que no muestran casi celo, no tienen tanta fuerza en su manifestación del estro, y hay vacas que se dejan montar una o dos veces nada más. Entonces, bueno, aquí vemos si la vaca tiene los pelitos volteados porque la montó alguna vez y las habíamos crayoneado y tiene un derrapón del crayón, o cualquier detalle que nos diga si hay barro y pues a veces marcan las patas delanteras a los costados de la vaca que montaron. Y todos esos son detalles que nos hacen ver que la vaca sí está en celo. Y bueno, pero es perdón, importante, te decía, porque muchas veces agarramos vacas que no están en celo. Claro, ¿Sí? pero esto hay que ponerlo en contexto porque finalmente eso lo estamos comentando ahorita como veterinarios, pero hay que orientarlo hacia la parte que en esta evaluación
el veterinario responsable del hato o el que está haciendo la evaluación está viendo que el inseminador constate los signos externos de estro, es decir, tenga ese procedimiento de ver que revise a la vaca externamente, que vea qué registro trae, por ejemplo, si viene una vaca que haya sido separada con podómetro, que sea una vaca también que se le hayan reportado precisamente porque se borró parte o viene con los pelos levantados o se difuminó la pintura. Es decir, para ponerle esto en ese contexto, ¿no? Esto es lo que nosotros como veterinarios vamos a ver que el inseminador, el técnico, esté haciendo, o sea, tome ese cuidado. Bien, el segundo punto que está muy ligado a es la constatación de los signos genitales de estro. Y eso también, pues, va aunado, pues, como ya dije, a la parte externa, los signos externos de esto. Aquí, Tomás, ¿qué se evalúa y cómo se evalúa, cómo evaluamos el inseminador? Bueno, principalmente, ya de los signos genitales del estro, perdón, había que ver principalmente, pues, si hay moco que está embarrado y al momento de que metemos la mano ya para inseminar, se recomienda que antes de llegar y meter la mano ya con la pistola o el aplicador preparado para inseminar, se palpe a la vaca precisamente para ver si hay turgencia, darle un poco de masaje a ver si sale algo de moco, ver pues los genitales pues internos y determinar si la vaca sí está bien en estro o no, o siente una matriz muy relajada y no hay nada de ese moco. Entonces, bueno, todavía que recurrir a otros datos para ver si decidimos inseminar la vaca o no. Pero en Eh, general, pues aquí no se inseminaría. una pregunta, Tomás. En estos casos, por ejemplo, si el veterinario que esté evaluando a los técnicos, si no se ve así como tan claramente aquí que se vea el moco estral, o que se vea, o que lo evalúe, entonces en ese caso también supongo que cabe la posibilidad que el veterinario palpe a la vaca, es decir, a la vaca que va a inseminar el inseminador, se vale que el veterinario que esté evaluando palpe a la vaca y constate esos signos, ¿sí? O sea, es decir, cuando no es tan clara, por ejemplo, como en esta fotografía que es un moco estral y que a ti te dice que sí constata los signos de estro, o sea, tú lo escribes en la evaluación, pero suele ocurrir que no hay un moco así como y que se practica la inseminación. Entonces ahí el veterinario, el evaluador tendría que palpar a la vaca. ¿Así funciona esta revisión? Es un poco difícil. Normalmente cuando damos un curso de inseminación artificial buscamos preparar al técnico inseminador para que palpe y sienta la turgencia también y que dé masaje para ver si sale algo de moco. Normalmente los ranchos pues casi no tienen un médico que está, el técnico, el médico que está dedicado a reproducción, usualmente va a hacer la visita una vez cada semana o cada 15 días, según la cantidad de animales en el hato. Y lo que hay es un médico muchas veces que se dedica a la clínica y a veces sabe de reproducción y a veces no. Entonces no es tan frecuente que el médico revise pues cada vaca si el inseminador tiene duda. Más bien tratamos de preparar, de capacitar al inseminador a que haga esta detección él por sí mismo. Muy bien. En este siguiente punto se evalúa o se determina si el técnico inseminador evalúa el moco estral. ¿Eso qué tan importante es en términos de su capacitación? Bueno, sí es muy importante. No sé si recuerdas hace muchos años cuando la inseminación empezaba. Acá, Sí, antes el técnico metía la mano con el guante y todo, trataba de hacerlo muy limpio, limpiaba la vulva, y metía la mano por la vulva y sacaba así precisamente
como está en esta fotografía aquí, Sí, sacaba la mano y le extendía y veía si el moco se pegaba entre los dedos de la mano, así como si fuera la pata de un patito, sí, que se hace como una membrana entre los dedos, sí. precisamente para ver la calidad del moco. Ahora en Ajá. realidad esta práctica ya no se hace, pero sí se le enseña al técnico inseminador a que la calidad del moco debe ser de manera muy específica, pues. O sea, no debe ser un moco que gotee o que sea muy consistente. El tiempo adecuado produce un moco que se forma igual de grueso de arriba hasta abajo y no se rompe, pues es el moco característico del Sí. esto. Y eso es lo que se le enseña al técnico inseminador, que vea en que la vaca está exactamente en su tiempo para que los espermatozoides pues, puedan correr por ese moco con Y, facilidad. y también aquí cabría mencionar el color del moco, por ejemplo, la presencia de algún exudado que ya sea rojizo, que tome ese tipo de colores, lo que pudiera indicar que se está pasando el calor o que pudiera haber alguna infección uterina, es decir, si el técnico está entrenado precisamente para poder discernir si insemina o no una vaca que tenga alguna condición como la que señalé. También para eso se hace, ¿no? Sí, sí, por supuesto, tiene que ver la calidad del moco en cuanto a consistencia, pero también en cuanto al color, pues ver que sea transparente, que no denote la presencia pues, de una infección ahí por haber células de la línea blanca, ¿no? Sí, Leucocitos y esto ahí, que muy estén bien, dando la presencia ya de turbio o manchado o totalmente sucio, ¿no? Totalmente blanco. muy bien. ¿Qué tan importante es evaluar dentro de este checklist la sujeción de las vacas? ¿Esto qué tan importante es decir, qué consecuencias podría tener que no sea adecuada la sujeción de las vacas durante el proceso de inseminación artificial? Fíjate, te voy a contar una historia bueno, algo que me sucedió a mí, que es muy Sí, simpática, pues, porque me estudié en un rancho con muchos animales, era un rancho de 3,000 vacas en producción, y estaba haciendo un trabajo precisamente para evaluar, pues, algo de la fertilidad. Pero en este rancho teníamos 5 inseminadores. ajá, De estos 5 inseminadores, al momento de que hice la evaluación, pues incluí también el inseminador que estaba haciendo el trabajo, además de otros puntos del estudio. Y resultó sí, que uno estaba muy bajo en porcentaje de concepción, tenía muy bajos resultados, pues. Y sí, yo lo conocía que era un muy buen trabajador. El dueño dijo inmediatamente lo voy a quitar de inseminador porque no sirve. Yo, espérame, vamos a ver qué es lo que sucede, porque yo lo conocía como muy buen trabajador. En estos ranchos que son de muchos animales, usualmente no es una sola persona la que insemina. Esto lo hace un grupo de personas que son al menos 3 para llevar a sí, cabo la inseminación. Usualmente una persona lleva el termo, tal vez un carrito donde lo va cargando, o a veces hasta una camioneta equipada, van avanzando y una persona es la que descongela la dosis de semen. Por dentro del corral, este amigo va por afuera, por dentro del corral va la persona que va acomodando las vacas, o las personas muchas veces son más, que van acomodando las vacas y además va el inseminador, al que al finalmente va a hacer el proceso de inseminación. Bueno, todavía uno de ellos tiene que ponerse atrás, agarra la cola de un lado, la voltea, le ayuda a limpiar la vulva, se recarga, le hace presión para que no se esté moviendo la vaca y le ayuda a abrir la vulva. Cuando sí, esto, cuando esto se hace así, pues es fácil hacer una inseminación, tienes todos los elementos. Cuando lo haces solo, pues obviamente buscas gestar a la vaca, bueno, hacer el proceso y fijarla, pues para que no se te mueva. Pero bueno, lo que pasaba en este rancho que te platico es sí, que a la hora que se retiraban ya los técnicos, que era a las 5 de la tarde, y si alguna vaca salía en calor en ese momento, el técnico decía, no, ya nos vamos y ya no lo puede inseminar.
Entonces no había quien ayudara. Solamente ese trabajador que era el que yo conocí como muy, muy bueno, decía, no, pues están haciendo un trabajo y yo no puedo dejar de inseminar esta vaca. Entonces él se iba y solito hacía todo. Y muchas veces las vacas en este lugar se entrampaban con cuelleras, de manera Sí, que entrapan a toda una línea de vacas y no era fácil estar en los dos puntos de cerrar el cerrojo de las cuelleras y estar empujando las vacas. Entonces lo que hacía era ir atrás de la vaca y si estaba muy bien en celo, muy tranquila y era muy dócil, pues se dejaba inseminar, pero siempre pues mueve la cola, estercola, entonces todo esto es muy difícil cuando uno lo hace solo y la vaca se está moviendo. Entonces, eso era lo que pasaba mucho. Este muchacho, por cumplir mucho con su trabajo, por el celo de hacer la inseminación, lo hacía aunque los elementos eran difíciles, pues ahí no tenía pues se le movía la vaca, caminaba y esto y hacía que muchas ya estaba dentro, ya iba entrando y de repente se salía, se contaminaba la funda y bueno, obviamente se presta a muchos accidentes. Entonces, esto sí. habla pues, precisamente de la importancia de que la vaca esté fija. Si tú no tienes el animal controlado, pues pasan muchos accidentes en el momento que alteran tus resultados, ¿no? Sí, esta es una fotografía de Tizayuca en donde tienen un área especial en donde las vacas que presentan esto las separan, ya sea para inseminación o en algunos casos vacas también para el veterinario, para que, pues vacas enfermas y eso. Entonces ya cuando llegue el veterinario o el inseminador ya está esto. Muy bien. Respecto ahorita comentaste lo del termo, de llevarlo en carretillas y todo eso. ¿Qué tan importante es dentro de esta revisión tener información del estado físico del termo? Sí, el termo para un ganadero es así como podríamos pensar en una caja fuerte donde guarda valores pues que cuestan mucho dinero, ¿no? Sí, El termo, normalmente los termos que se utilizan en los ranchos son termos promedio, tienen 6 canastillas y en cada canastilla le caben 8 bastones. De esos 8 bastones, ahora con la mini pajilla, antes le cabían 10 pajillas medianas, ahora se usa mucho la mini pajilla y le caben 20. Entonces estamos hablando pues de muchas pajillas de semen. Si le calculamos un precio de 300 a 500, 600 pesos por pajilla, es una pequeña fortuna la que se tiene en un termo. Si no tenemos el cuidado con ese termo, todos los termos van a tronar en algún momento, pero si el termo lo golpeamos, no lo movemos adecuadamente, muchas veces se hacen fracturas pequeñas pues en la lámina exterior y lo echan a perder. ¿Por qué? Porque el termo es como sabemos, es un garrafón dentro de otro garrafón. Entre los dos garrafones existe el aislante más efectivo que se utiliza, es el vacío. O sea, le sacan el aire para que no haya choque de moléculas y no se transmita el frío de adentro hacia afuera o el calor de afuera hacia adentro. Y entonces la capacidad de congelación del termo requiere precisamente que esté íntegro, que no esté fracturado. Muchas veces con esos golpes se hacen pequeñas fracturas que a veces no las vemos, son microscópicas, pero empiezan a permitir la entrada de moléculas de aire. Y esto hace que pierde el vacío el termo, y un termo que llenamos ahorita puede vaciarse en 3 días. O sea, está evaporando continuamente, pierde su capacidad de aislante, y las dosis que tenemos de semen ahí, si no las cambiamos inmediatamente, si no nos damos cuenta, se pierde toda la inversión que tenemos. Entonces, es muy, muy importante que los termos se cuiden. Sabemos que en algún punto de su vida van a fallar, pero lo que buscamos es que fallen paulatinamente y estar llevando semanalmente un control de cuánto va bajando el nitrógeno del termo. Normalmente tenemos sí. una varilla de plástico para medir el nitrógeno, la metemos, se congela esa parte, la sacamos al aire y se forma escarcha hasta el número de centímetros y vemos y registramos en un registro especial del termo. Ponemos, bueno, en esta semana de tal fecha sucedió que el termo tenía 25 centímetros.
para la siguiente semana tiene 23, para la siguiente semana tienes. Y entonces vamos registrando eso. Cuando estos registros hacen que de 25 de repente bajó a 15, ya nos damos cuenta que eso está malísimo, ¿no? Sí. Vemos que hubo un accidente o alguien se le cayó, o alguien, pero tenemos que buscar más nitrógeno. Entonces, esto es importante, estar pendiente de esos termos, que no sean golpeados, que estén en el lugar adecuado, que no estén en el lugar donde nos movemos con cosas pesadas. A veces los ponen en un almacén y se manejan ahí también implementos del tractor, y salen los trabajadores y entran y salen y golpean el termo, le dan un trancazo ahí con el aro o un pico pues del tractor, o algo de herramienta que utilicen, y echan a perder el semen y esto es algo que sucede mucho pues en los ranchos, ¿no? Muy bien. Pero claro, solamente que ya tenga experiencia el dueño y le haga un lugar específico para conservar ese semen y se conserve sin peligro, ¿sí? Muy bien. Este punto, Tomás, que está ligado con el termo, la identificación de las canastillas, ¿qué tan relevante es esto en términos de los resultados de un programa? Comentábamos hace algunos tiempo tú y yo sobre la veracidad de que un toro sea el padre de una becerra que nació, ¿verdad? Sí. Esto, ahora me platicabas tú sobre las pruebas genómicas, pues que han visto que por ahí así de 1 de cada 4 toros o de 4 becerros no son hijos del toro que se registró. O sea Sí, que hay por ahí exactamente, sí. alrededor de un 25% de fallas pues en registrar el padre correcto. Y esto mucho se debe precisamente a este punto exactamente. Si vemos los bastones que están aquí en la fotografía, se ven las tapitas pues de los bastones, se le pone una laminilla con el nombre o el número económico del toro. A veces Sí. no cabe el nombre y nada más es el número económico, y a veces sí le ponen el nombre. Pero bueno, nosotros tenemos que tener unos registros donde vemos exactamente qué toro es. A veces esa laminilla se desprende y no sabemos, el bastón no tiene identificación. O a veces, como se ve aquí, la escarcha cubre rápidamente en cuanto exponemos un poquito a temperatura más caliente al aire, se forma una escarcha y no nos permite ver la identificación del bastón. Entonces, si la persona no lo hace con mucho cuidado y no se asegura de que tome la pajilla que corresponde pues para la vaca que quiere inseminar, pues obviamente va a pasar que muchas veces va a cometer errores. Aquí en este punto es importante que al finalizar la inseminación, igual el inseminador lo que debe de hacer al sacar ya el aplicador de la vagina de la vaca, tiene que ver el aplicador con su funda y todo lo que metió, ver que no haya sangre para que vea que no haya lastimado a la vaca, que no haya pus para ver que no pues, esté sucia la vaca, y si no, lo tendría que registrar y posiblemente darle un tratamiento posterior. Y también ver que el semen, la pajilla, esté vaciada, que los tapones pues que de algodón que hacen que recorra el semen hacia afuera, se hayan vaciado el semen hacia afuera, que no haya quedado semen entre la funda y el aplicador. Pero muy importantemente tiene que sacar esa pajilla de la funda, sacarla o verla pues porque es transparente, y leer cuál es el toro. En ese punto ya la persona puede estar seguro de que inseminó con el semen que quería inseminar. Antes no lo puede hacer porque si hubo errores aquí, pues es fácil confundirse. Entonces una práctica importante es que al finalizar la inseminación tiene que uno ver la pajilla para ver que sea el toro que uno ahí en el impreso que tiene la pajilla, ver que está impreso el nombre del toro que él quería utilizar. Si no, pues registrar el toro que se puso, ¿no? Muy bien, sí. Sí, Tomás, pasamos a este punto que ya mencionaste, que es el nivel de nitrógeno en el termo. Decías que se checaba se medía con una regla, nunca con un popote. Yo en una ocasión hace muchos años, como no tenía la misma regla, se me ocurrió meterle una pajilla de esas de curación
como era un termo chiquito, y no, hombre, y salió como fuente, salió como fuente el nitrógeno, y ese es un detalle muy importante que a lo mejor pues fue una tontería que hice, pero pues lo digo para que no vaya a haber otro por ahí tan sonso como yo que vaya a hacer lo mismo, ¿no? Hay instrumento especial para medir el nivel de nitrógeno. Pues, ¿hay algún nivel, supongo que cada termo por su tamaño tiene un nivel el cual ya está en posibilidades o más bien en necesidades ya de recargarlo? ¿Hay como algún parámetro general para los termos, alguna medición para ellos, Tomás? Sí, una medida general que se utiliza pues en todos los ranchos y en todos los cursos pues, de inseminación se da, es que el termo no debe tener menos de 15 centímetros pues, de nitrógeno. O sea, el medido desde el fondo pues, hasta el espejo del nitrógeno. Por supuesto que aún todavía tenemos chance, yo creo que hasta un poquito más, pero bueno, se les enseña a los inseminadores que no debe de llegar a menos de 15, porque es el momento de que hay que avisarle al proveedor de nitrógeno y conseguir más, ¿sí? Si nosotros esperamos ya a que tenga menos, pues en un momento se nos pasa y se calientan las dosis y se echa a perder todo. Pero bueno, en cuanto a esto del nivel de nitrógeno, es muy importante pensar qué es lo que sucede en el termo. Si el termo está lleno completamente de nitrógeno, ¿qué es lo que va a suceder? Vemos que hay, como decíamos hace un momento, el termo usualmente, un termo promedio tiene 6 canastillas y cada canastilla tiene 8 bastones, caben 8 bastones y en cada bastón caben 2 gobelets. Los gobelets son los tubitos de plástico que van en el bastón y lleva uno arriba y uno abajo. Cuando está lleno el termo y uno saca la canastilla y expone el bastón un poco ya a temperaturas que están a la boca del termo, ese gobelet va con nitrógeno, porque aunque la canastilla es como un sedazo que se vacía para no subir el nitrógeno y el bastón es como una laminita nada más que abraza pues a los gobelets, estos no atrapan el nitrógeno. El único que mantiene el nitrógeno son los gobelets, que son los tubitos de plástico que sí tienen un fondo, pues, y no permite que se salga el nitrógeno. Entonces, cuando exponemos ese bastón, aunque lleguemos a temperaturas que están a la boca del cuello, que ya son temperaturas de descongelación, el gobelet va con nitrógeno, entonces no le va a pasar nada a las pajillas. Pero cuando el termo está a la mitad, el gobelet de arriba ya no tiene nitrógeno. Y entonces ahí empezamos a tener peligro. Esto es importante para pensarlo, pues, precisamente en ver nuestro nivel de nitrógeno. Y también es importante cuando compramos el semen. Sucede mucho que llegamos con el proveedor, o llega el proveedor, y lleva su termo. Y hay que exigirle que lleve su termo lleno también. Y nosotros tratar de llenarlo antes de esto. ¿Por qué? Porque el traspaleo, el pasar las dosis de un termo a otro, tenemos que ver precisamente que si va con el gobelet lleno de nitrógeno, no le va a pasar nada cuando la saquemos y lo pasemos al otro termo, ¿sí? Pero si ese gobelet de arriba va vacío y por algo nos atoramos tantito entre que la sacamos de un termo y la metemos al otro, a veces está muy apretado de bastones en la canastilla y tratamos de estar empujando ahí para ver que entre, hacer un espacio para que entre el bastón. Si eso tardamos y hay un nivel bajo de nitrógeno, lo que va a suceder es que esas pajillas del gobelet de arriba pues van a empezar a calentarse y muchos espermatozoides van a morir. Entonces va a bajar la fertilidad de la dosis, ¿no? La posibilidad de dejar una vaca gestante. Muy bien, Tomás, muy claro. Gracias. Siguiente, se evalúa la organización del instrumental y del equipo que tiene el inseminador. Esta es una fotografía de Torreón que usan carritos ahí como estos de repartidores de agua y ahí llevan todo su equipo. ¿Qué nos puedes comentar a este respecto, Tomás? Fíjate, una de las características que buscamos en un buen inseminador, precisamente es que sea una persona ordenada. Esto es importante. Es importante porque una persona desordenada siempre va a caer en malos resultados.
El que sea ordenado es tan importante que, bueno, déjame te platico otra experiencia que tuve hace muchos años. Veníamos toros de una compañía de semen y sabíamos que había un toro que era muy, muy bueno, daba hijas muy lecheras y con un tipo excelente para feria, pero siempre presentaba baja fertilidad. Y eso, bueno, pues nos dificultaba la venta del semen de ese toro. Stuart se llamaba el toro. Bueno, un día llegó un cliente, una persona, pues, tenía unos 55, 60 años, y nos pidió una gran cantidad de dosis de este toro. Y la verdad es que nos vimos obligados a decirle, oiga, perdone, pero este toro sabemos que presenta baja fertilidad, no sé si vayamos a tener ese problema acentuado. Dice, no, yo lo he usado mucho y funciona perfectamente bien. Y dije, caray, pues nos dejó pensando, ¿no? Y un día nos invitó a su rancho y Sí. lo vimos inseminar. Este señor hacía la inseminación, que haz de cuenta que era un sacerdote oficiando misa. Ponía su Sí. mesa, le ponía un mantel blanco, limpio, y ordenaba todas las cosas que iba a hacer para inseminar. Tenía su cortador perfectamente limpio, alcoholado, tenía sus tijeras, era el cortador, su agua a temperatura, su termómetro, todo ordenado, toallitas para limpiar. Lo ponía cerca de la vaca, bien protegido, y procedía a inseminar cada vaca. Era tanto el cuidado que el señor tenía una fertilidad perfecta con ese toro que supuestamente tenía mala fertilidad. Entonces, Sí. esos detalles hacen muchas veces la diferencia entre buenos resultados y malos resultados. Es bueno, a mí se me hace un ejemplo muy bueno de lo que es hacer las cosas bien, ¿no? Esta fotografía, ¿no? Esto es de un establo, pues fue precisamente el establo que fuimos a evaluar cuando aplicamos este checklist, que es el establo que está aquí en Texquiac, en Zumpango. Sí, pues, ahí se ve que es una muy buena organización, ¿no? Muy buena organización, sí, sí, personas cuidadosas. Sí, y ahí la calificación es lo que se pone en la hoja que estamos llevando, muchachos, es ordenado o desordenado. Finalmente, la evaluación va a ser la sumatoria de todo lo que estemos viendo. Este detalle, Tomás, del tiempo de exposición de las canastillas y bastones al aire mientras se selecciona la paquilla, ya hace rato comentaste algo importante que tenía que ver con el nivel de nitrógeno. Pero aquí esto se orienta más bien al cambio de temperatura que hay de que están que están dentro del termo, luego están en el cuello y luego salen al aire y luego regresan. Entonces, ese cambio, ¿qué experiencia tienes tú sobre esto? Bueno, sí, han medido la temperatura que existe a diferentes niveles del cuello, de que al final de cuentas es donde tenemos que poner el bastón para poder extraer la dosis de semen. Hay una línea que se forma que se le llama línea de hielo, que hasta ahí es más o menos 0 grados centígrados. Hasta ahí más o menos podría ser que pudiéramos exponer a las pajillas. El bastón todavía lo podemos levantar un poquito más porque el gobelet va más abajo. Pero en ese punto debiéramos siempre utilizar unas pinzas para extraerlo desde ahí, desde abajo, desde la línea de hielo, para pasarlo ya después al termo de descongelamiento. Cuando exponemos el bastón y esto se lo hacemos con la mano, no podemos meter los dedos y agarrar la pajilla de ahí de adentro. Entonces se utilizan unas pinzas especiales. Cuando lo hacemos con los dedos, digo que nos empezamos a facilitar las cosas, lo levantamos de más y si el gobelet que está arriba no lleva nitrógeno porque el termo está a la mitad de nitrógeno, no está tan lleno pues como recién llenado. Lo que va a pasar es que ese gobelet no trae nitrógeno y las pajillas que están ahí, que son otras 9, en el caso de la mini pajilla, vimos que sacamos una de ahí, cuando está nuevo traen 10, pues 10 pajillas. Entonces extraemos Sí. una, pero las otras 9 las estamos exponiendo a ya temperaturas por arriba de 0 grados, a 2, 3, 4, según lo que lo levantemos. Y a veces he visto personas que lo levantan mucho más. No sé aquí cómo lo están haciendo, pero parece que está demasiado alto. Sí, La sí, sí. canastilla está muy arriba. Está tapando con la mano, entonces no se ve exactamente hasta dónde está la pajilla saliendo, Además están pero en parece ser. Torreón en verano, entonces imagínate. Entonces, esto hace que las demás pajillas, obviamente el
los espermatozoides que están arriba de esas pajillas van a morir con el calentamiento y volverse a congelar. Y van a quedar vivos solamente los que están más abajo, que están más dentro del gobelet. Y eso va a hacer que, pues al final los resultados sean malos. Baja el porcentaje de concepción con esas pajillas, pues, que están exponiendo una otra vez y otra vez. La última de las pajillas, si se maneja de esta manera, deberíamos de tirarla. Ya son muchas veces, son 9 veces que levantamos la canastilla y el bastón y lo expusimos al aire. Esa pajilla ya no va a tener fertilidad, pues ya va a estar tantas veces expuesto a temperaturas descongelantes que no va a servir, ¿sí? Entonces eso sí hay que tener mucho cuidado. Es recomendable utilizar las pinzas. Esas pinzas casi las he visto siempre para la pajilla mediana y no sé si alguien consiga para mini pajilla. Tienen la forma para agarrar precisamente una pajilla, pero si utiliza la pajilla mediana se resbala la pajilla pequeña. Sí, eso entonces habría que limarlas para que aprieten bien la pajilla y no se escape al sacarla, o conseguir unas para mini pajillas, ¿sí? Respecto al tiempo el punto número 11, tiempo de exposición de la pajilla al aire, es decir, la pajilla que vamos a utilizar desde que sale del termo de nitrógeno y se deposita en el termo de descongelación. ¿Cuál es el tiempo, el rango del que no debemos pasar? Bueno, la pajilla está diseñada, bueno, la congelación con que se hizo la congelación de semen está diseñado para descongelarse en agua caliente, no al aire. En los embriones a veces utilizamos un tiempo al aire y un tiempo con agua caliente, pero la pajilla de semen debe descongelarse inmediatamente en agua caliente. Si nosotros nos tardamos haciéndolo al aire, lo que va a hacer es que se van a formar cristales de hielo y van a destruir muchos espermatozoides. Entonces se busca que sea lo más rápido posible. De que sacamos del termo de nitrógeno líquido a que introducimos a nuestro termo de descongelación, debe ser menos de 5 segundos. Es el tiempo que se maneja. Debe ser inmediato. Igual pueden ser 2 segundos, 3 segundos, pero no pasar de 5 segundos. Es el tiempo que se utiliza a recomendar pues, para este manejo. Bien. Y respecto al punto número 12, temperatura del agua del termo de descongelación, que eso tiene que ver con la temperatura de descongelación, pero ya en este aditamento. ¿Qué rango de temperatura es el que se maneja? En el que debe estar ese termo. Las diferentes compañías hacen a veces recomendaciones diferentes, no todas coinciden, pero en general es un rango entre 35 a 37 grados centígrados. Casi todos recomiendan entre 35, 36, 37 grados. Bueno, y dentro de esta revisión que se está haciendo, porque hay que ponernos otra vez en contexto, finalmente se está viendo, quien está haciendo este checklist está revisando por su cuenta que la temperatura del termo, aún siendo automático, sea la temperatura de que estamos hablando entre 35 y 37 grados, porque suele ocurrir que a veces esos termos llegan a fallar, aunque tengan el foquito verde, que indica que la temperatura está en ese rango. Entonces, también hay otras formas de descongelación, no todo es el termo automático, sino también es el termo cuando se prepara el agua de manera, cuando no se inseminan muchas vacas, ¿no? Como en este caso, en donde igualmente se busca poner la temperatura no a dedo, porque también es otro de los vicios, Tomás, el que generalmente llegamos a decir que nuestro dedo es el mejor termómetro. ¿Y eso qué puedes comentar? Bueno, esto es algo muy, muy, muy variable, es simpático. A un rancho que atendía y en lugares muy fríos, en tiempo de frío, pues a veces llegaba y había helado, pues se veía la pastura llena de escarcha y eso, y me ponía a revisar vacas. La primera vaca que le metía yo la mano me quemaba. Haz de cuenta que estaba metiendo yo el agua en agua hirviendo. Y es la diferencia de nuestro brazo, que está a una temperatura pues, muy, muy fría,
y la metes en una vaca que está pues, 38.5, 39, pero yo sentía que me quemaba. Y ya después las siguientes vacas, pues ya se va acostumbrando a la mano y entonces ya las va uno percibiendo, pues la temperatura adecuada. La temperatura del dedo es sumamente engañosa, no funciona. O sea, es Sí, importantísimo que utilizamos un termómetro exacto. Y lo que mencionabas del termo automático, que le prende el foquito verde cuando ya está en temperatura, utilizan un termostato, pero ese termostato igual al tiempo falla. A veces muy pronto y a sí, veces pasan años y funciona bien, pero te terminan fallando. Si entonces nosotros no checamos que ese termostato esté funcionando bien, añadiendo un termómetro para estar verificando esa temperatura que lo estemos haciendo correctamente, podemos empezar a descongelar las dosis a 20, 25 grados. Hace poquito vi uno que ya se ponía el foquito verde a los 29 grados. Obviamente está todavía demasiado frío pues sí, para meter una dosis de semen ahí. Entonces, sí es pertinente. Yo utilizo hasta un termómetro de laboratorio, pero bueno, venden unos de tarjeta o uno como de reloj, como se ve de carátula de reloj, que sí, tienen un punzón, pues que como que se mete en la carne así cuando lo vas a asar. sí, Eso se usa mucho para inseminación y se ponen ahí para estar verificando que la temperatura, este mismo termómetro igual se le pone al termo automático, sí. aunque tenga termostato, para verificar precisamente que la temperatura esté a punto, ¿sí? Sí, esto es lo que comentabas, el punto 13, la limpieza y funcionamiento del termo de descongelación. Esta es una fotografía que me la proporcionó el doctor Luis Alonso Ruiz, que trabaja para ABS, y ellos es lo que están siempre, igual lo que estamos comentando ahorita, ellos lo hacen de manera rutinaria en diferentes establos. Y aquí igual se ve eso, ¿no? El estar midiendo la temperatura del termo, porque no son termos eternos, ¿no? Son termos que tienen su periodo de vida. Respecto a la limpieza, que es otro punto, además de la temperatura, me imagino que tú has tenido alguna experiencia por ahí hay algunas cosas así muy, muy claras de que no están haciendo las cosas dentro de los parámetros de limpieza que se marcan. Sí, fíjate, sí es muy importante. A veces el dueño, el patrón, el dueño del establo, del rancho, bueno, evalúa constantemente a sus trabajadores, ¿sí? Tanto al veterinario como al inseminador y al ordeñador, a todos, pues, ¿no? Pero aquí es muy fácil evaluarlo. Cuando llega el dueño y ve un termo de estos llenos de sarro, con moscas ahí nadando, obviamente dice, este tipo no sirve para nada. O sea, no es una persona ordenada, no es una persona limpia, no sirve para ese trabajo, nunca va a dar buenos resultados. Y Sí, a la primera la va a despedir, ¿sí? Es una muy buena forma de evaluación que hace el ganadero de cómo manejamos nuestros materiales, con qué limpieza nos presentamos, qué tan ordenados somos. Volvíamos al punto 2 o 3 que habíamos mencionado sobre sí, el orden que debe llevar un inseminador, ¿sí? Esto es parte de eso precisamente y habla de nosotros, pues, cómo nos presentamos. Además de que, bueno, pues obviamente si tenemos ahí un termo que tiene el agua, la misma agua que se usó el mes pasado, pues ya le cayeron miles de cosas. En un establo vuelan polvo, pues con cualquier cantidad de cosas que hay. A veces hay químicos, a veces hay fertilizantes, a veces hay insecticidas y a veces obviamente hay estiércol y todo esto, pues. Entonces, si no llevamos una limpieza con nuestro equipo, ahí se ve claramente, ¿no? Digo que frecuentemente encontramos en los estados termos con moscas ahí, ya a medio digerir, pues, por el agua, ¿no? O sea, pésimo, sí. Y eso sí. obviamente habla muy mal del inseminador y de los resultados. Respecto a la utilización del reloj con segundero, esto se ve, no es muy frecuente verlo, o sea, no es muy frecuente, como que el inseminador está midiendo los segundos, como que trae su segundero mental. Es lo que decías, que se llega a confiar uno en eso, ¿no? Entonces, sí es importante que el inseminador tenga un segundero o alguna referencia del tiempo que transcurre durante todo este manejo. ¿Qué Sí, opinas?
sí, se han hecho estudios sobre esto, precisamente pensando en esto que sucede. ¿Qué sucede si nosotros no le damos el tiempo de descongelación adecuada a la pajilla de semen una vez que la sacamos del termo de nitrógeno líquido? Veíamos que se van a formar cristales de hielo en cierto momento o tratamos de que no se formen, pero si nosotros metemos la pajilla y contamos mentalmente, se han hecho varias pruebas y yo lo he hecho algunas también así en establos, precisamente para demostrar el mismo inseminador que no está haciéndolo correctamente. Yo con reloj con segundero y él contando mentalmente para sacar la pajilla. Llegan a los 20 segundos más o menos, 15, 20 segundos, ellos ya contaron 30, 35 o 40 segundos según ellos. Y hemos visto, hay videotrabajos en los que sacan la pajilla y la exponen al microscopio y ven que todavía trae cristales de hielo ahí. ¿Por qué? Pues porque la sacaron antes. Cuando sucede esto, que trae cristales de hielo, tú montas la pajilla en un aplicador y lo aplicas dentro de la vaca, pues obviamente vas a matar muchísimos millones de espermatozoides. Vas a hacer un desastre ahí y esto es sencillamente por el detallito de no darle el tiempo adecuado. Entonces, sí es muy importante, yo creo, el que el técnico cuente con un reloj con segundero. Tiempo de descongelación. Ya habías comentado que el tiempo de descongelación era entre 20 a 30 segundos. ¿Cuál es el tiempo de descongelación el que debemos, puede decir, cuando evaluamos que el inseminador está trabajando correctamente? Sí, igual en esto varían las compañías. Cada compañía, algunas se me hacen hasta muy largo porque muestran hasta un minuto, pero de 30 a 60 segundos es lo que se utiliza para descongelar. Yo a mis cursos o a las personas que preparo, les pido que lo dejen en la pajilla 40 segundos, pero entre 30 y un minuto no hay gran problema. De hecho, en algunos lugares ese límite de los 60 segundos parece no ser tan problemático, porque si la temperatura no baja de ahí, o sea, estamos manejando un termo automático y que está manteniendo la temperatura a esa misma temperatura sin bajar, pudiéramos hasta descongelar. Algunos utilizan descongelar dos dosis de una vez. Las descongelan y dejan una ahí todavía en el agua a temperatura a los 35 grados centígrados posiblemente. Montan la pajilla, inseminan una vaca y sacan la siguiente pajilla, la montan y la inseminan la segunda vaca. Algunas personas lo llegan a hacer así, sin grandes bajas en el porcentaje de concepción. O sea que mientras que la temperatura esté estable a 35, después un poquito más, no afecta tanto. Lo que sí afecta es que sea menos de los 30 segundos, ¿no? Si ya pasan 20 25 segundos. Menos de 30 segundos. Muy bien. El punto siguiente es el secado de la pajilla, que esto forma parte también es algo muy rápido. ¿Qué puedes decir? Algo así muy, muy, bueno, sabemos que el agua es dañina pues, para los espermatozoides. Entonces, si nosotros no secamos, pudiera ser una gotita de agua, nos va a afectar pues la vida de los espermatozoides. Y por otro lado, el agua que estamos utilizando, como te decía, estamos en un establo y lo más frecuente es que haya por ahí volando estiércol seco y esto, microorganismos pues que pudieran contaminar el agua. Si esa agua pues es una vía pues de pasada pues de microorganismos al momento de que nosotros vamos a inseminar. Entonces, sí es muy importante que la pajilla vaya seca, tanto para que no mueran espermatozoides o a la vaca por que vaya escurriendo de agua la pajilla, ¿no? Muy bien. El punto 17 bien, es algo de limpieza del cortador de pajillas o de las tijeras. Y aquí también Luis Alonso me envió algunos ejemplos de los cortadores estos, de las guillotinas que se utilizan. Ya ves que se abren y entonces te das cuenta que están llenas de suciedad. Y ¿qué experiencia tienes a este respecto, Tomás? Pues bueno, esta
fotografía es muy explícita. Estamos viendo un cortador de los que regalan las compañías de semen, que son muy prácticos porque tienen una navaja y funciona como una guillotina. Hace un corte perfecto en la pajilla, pero es nuevamente higienizando, limpiando y hasta en cierto momento con un hisopo, con alcohol, darle una limpiadita ahí para que esté bien. Porque estos usualmente pasa, en los ranchos llegas y ves estos cortadores y huelen hasta feo, pues huelen a la nueva viga, huelen así, es muy feo. ¿Por qué? Pues es semen que se ha muerto ahí, que son bacterias que están digiriendo ese semen, es obviamente, pues sí, yo me imagino que siendo microorganismos que se alimentaron de ese semen, si nosotros cortamos una pajilla y exponemos a los espermatozoides a esas bacterias o esos hongos o esos microorganismos, sencillamente lo vamos a arrastrar en pues, el paso por vagina y posiblemente hasta el útero, ¿no? Entonces, Sí. obviamente esto es suciedad y debemos de cuidar que eso sea limpio. Yo siempre recomiendo que utilicen mejor las tijeras, que son más fáciles de ver que están limpias o sucias, pero aún así, pues hay gente que corta una y otra y otra y otra con las tijeras y no las limpia, ¿no? Ahorita que, Siempre hay que guardar sí, higiene. ahorita que comentaste lo de las tijeras, me lleva al punto 18, que es el tipo de corte de la pajilla. Cuando lo hace la guillotina, hace el corte perfecto. Si la guillotina se utiliza o ese cortador se utiliza correctamente, no tendríamos problema. El problema es lo que comenta, la suciedad y todo ese tipo de ya problemas generados por el técnico. Pero, ¿qué nos puedes decir respecto al tipo de corte de la pajilla cuando usamos tijeras? Porque más si te toca un lunes y llegas tembloroso a inseminar, a lo mejor acabas cortándote hasta un dedo si no tienes cuidado, ¿no? O acabas haciendo un corte, no un corte perfecto. ¿Cuál sería el corte perfecto? ¿Y por qué es importante un corte perfecto en una pajilla de inseminación, Tomás? Sí, si vemos nosotros las fundas de inseminación, llevan un seguro que usualmente es de color verde, o a veces de otro color, pero generalmente son de color verde. Y ahí embona perfectamente la pajilla cuando está cortada a 90 grados. O sea, es un corte, viendo el longitud de la pajilla, corta exactamente a 90 grados. Y entra parejita, pues. Si nosotros hacemos un corte disparejo, ese seguro no va a funcionar porque pues el semen va a salir fuera del seguro y entonces se va a vertir, en lugar de en el útero, se va a vertir dentro de la funda. Entonces no va a funcionar. En esto pasan muchas cosas. Por ejemplo, las tijeras, a veces utilizamos tijeras inadecuadas. Muchos usan la que traen su navaja suiza acá y sacan sus tijeritas. Y esa tijerita ya la utilizaron hasta para cortar alambre. Entonces, están bien Sí, amilladas y van a hacer un corte irregular. En otras ocasiones veíamos el corte perfecto del cortador que hacen de guillotina, pero también algunas personas se le han metido palillos o cositas a cortar y también ya no tiene filo, entonces hacen un corte disparejo o inadecuado. Entonces todas estas cuestiones en que vemos que no hay el filo adecuado y no se hace en el ángulo adecuado, hacen que el semen no se vierta hacia adelante y se vierta hacia atrás. Yo he llegado a ver un caso que por eso es muy importante este checklist precisamente y que la gente lo tenga a mano para que vea cada punto que debe de cuidar cuando vamos a hacer la inseminación. Un amigo de repente se le olvidó que no tenía nada para cortar, ni siquiera navaja, vamos, no tenía el cortador de pajillas, no tenía sí, tijeras, no tenía su navaja suiza, no tenía nada. Llegó el momento en que ya había sacado la pajilla del termo de descongelamiento y la vaca ya estaba a punto y era un semen caro. Lo que hizo es con los dientes tratar de arrancarle la punta pues, que tenía que quitar. sí, Obviamente el semen nunca salió para adelante. Esa pajilla no embonó nunca en el seguro, aunque él la retacó lo más que pudo. Al momento de sí. vertir el semen y sacarlo, el semen estaba vertido para la funda del aplicador. O sea, ese semen no salió hacia adelante, no quedó en el Sí, útero. claro, es como Es importante por eso este tipo de recordatorios, ¿no? El checklist, pues, es de cuando la se ve que inseminación.
que como que hay un reflujo en la misma funda, en la misma pistola de inseminación, se ve que el semen queda ahí dentro. Bien, Sí, esto tiene que ver con el tipo, con lo que ya mencionabas anteriormente. Ahí se puede apreciar, Tomás, el plástico adaptador para que embone bien la pajilla y para que no ocurra lo que estábamos comentando, ¿no? Se me pasó. sí, el seguro. Sí. Ahora, este punto también es importante porque en ocasiones el técnico no cree que la luz o que el sol, que la exposición de la pajilla puede afectar a los espermatozoides. Este punto, ¿qué nos puedes comentar, Tomás? Sí, Sí, bueno, sabemos que el semen es muy sensible a la luz ultravioleta, pues, del sol, y entonces pues, hay que buscar siempre hacerlo en la sombra, cuidando precisamente de los rayos del sol para mantener la mayor fertilidad de cada pajilla. Sí, tanto el termo como al momento de que saca uno la pajilla, donde está el termo para descongelar y donde armamos pues nosotros nuestro aplicador o pistola para poner la pajilla, debemos siempre estar protegidos de la luz solar para preservar la vida de todas las células espermáticas que tenemos ahí, sí. sí. Respecto a este punto 20, estado físico de la pistola de inseminación. La otra vez me tocó ver unas pistolas de inseminación que pues no sé de qué marca eran, pero una ya no era pistola, ya no estaba recta, sino ya parecía un arco. Entonces no sé si tú has tenido ese tipo de experiencias con pistolas de inseminación en mal estado. Sí, sí, es muy frecuente, pues que como son artículos que no son baratos, no cuestan 15, 20 pesos, cuestan, pues no sé, cerca de 500 pesos o no sé cuánto están los últimos precios, pero son caros. Entonces, muchas veces no los cambiamos o no compramos uno nuevo tan fácil. Cuando estos aparatos, estos aplicadores son nuevos, el émbolo de metal que se ve ahí corre perfectamente bien dentro de la vajilla y vacía muy bien el semen sin problema. Pero al tiempo, bueno, pues si son de mala calidad, hay hechos algunas imitaciones pues, de los buenos que se hacen en China o algunos otros países, y son de un metal muy endeble, pues, y se hacen, como dices, como arco. Y estos obviamente pues, se van a arruinar muy pronto, no van a dar mucha vida útil. Pero también es frecuente que por alguna razón se nos dobló la punta o se nos dobló de la mitad el aplicador y no pasa bien el émbolo, entonces se siente duro y eso obviamente va a dificultar la inseminación. A veces cuando inseminamos sabemos que la punta del émbolo tiene que entrar dentro de la pajilla para que empuje los algodones. Y cuando la pistola está nueva, sentimos perfectamente que se va deslizando sin problema. Cuando el aplicador tiene alguna dobladura o está alguna que se forma de arco, o se dobló y lo enderezamos, va a haber dificultad para pasar el émbolo por dentro y nunca vamos a sentir, estamos empujando toda la pajilla y le estamos destrozando, empujándola porque no la agarró perfectamente en el centro, ¿sí? O sea, todos esos Sí, detalles son alteraciones, pues, de los resultados por no tener el equipo adecuado y en forma, ¿no? bien. El punto 21, que pudiera parecer intrascendente, el manejo de la temperatura de la pistola de inseminación. ¿Esto qué nos puedes decir de que la temperatura de la funda, o sea, de la pistola de inseminación, coincida con la temperatura que está saliendo la pajilla del termo de descongelación, o sea, para evitar un choque térmico? ¿Qué nos puedes decir respecto a este punto, Tomás? Sí, la congelación del semen se hace en una vía, van de la temperatura de la vaca, se va bajando poco a poco, poco a poco, y la manera adecuada de descongelarlo es exactamente lo mismo, pero al revés, yendo de abajo hacia arriba. En este caso, si nosotros utilizamos un aplicador
en un lugar que está muy frío y descongelamos, pongamos a 35 grados y el aplicador está a 20, normalmente la temperatura normal sería 21 grados, pero si hace frío, pues a veces está a 3, 4, 5 grados. Entonces estamos descongelando la pajilla y volviendo a enfriar ahí y esto va pues, a matar muchísimos espermatozoides, va a bajar mucho la fertilidad de la dosis de semen. Entonces, igual en un lugar caliente, y si tenemos el error de exponer el aplicador al sol, el sol calienta muchísimo los metales. Entonces, pues, igual pudiera estar a 50, 55 grados la punta del aplicador, nos ponemos la pajilla y hervimos los espermatozoides ahí adentro. Entonces, es muy importante siempre pensar en adecuar la temperatura. Mucho lo hacen los inseminadores frotar con la axila o a veces con una toalla de papel, frotan la punta del aplicador para temperizarlo un poco, ¿sí? Darle una temperatura adecuada. Ahora con el semen sexado es mucho más frágil y si queremos utilizarlo tenemos que cuidar mucho este punto. Yo lo que hago aquí, lo que recomiendo a todas las personas que entreno o en los cursos que doy, es precisamente el que al momento de descongelar la pajilla ya tengamos el aplicador, la punta del aplicador metida en el mismo termo. Yo lo que utilizo es una camisa sanitaria para que no se moje pues el termo, pero meto la punta dentro del termo de descongelación. De esa manera, al momento que saco y seco la pajilla, saco el termo, saco el aplicador del termo y está exactamente a la misma temperatura que la pajilla. Y esto hace que tengamos buenos resultados aún con semen sexado. Sí. De otra manera, fallas fuertes, ¿no? Bien. El punto 22, manejo de las fundas desechables de inseminación. Esa fotografía también es de Luis Alonso, en donde se muestra un manejo, pues, no adecuado, ¿no? Están, la misma bolsa que debe estar muy bien cuidada, porque finalmente esa funda es la que va a entrar y la que va a llegar hasta la que va a atravesar cervix y va a llegar al cuerpo del útero, pues debe ir sin ningún tipo de contaminación. ¿Qué te ha tocado ver en este campo? Sí, estoy de acuerdo totalmente contigo. Cualquier instrumento o material que nosotros metamos ya hasta adelante del cuello del útero, desde el cuello hasta más adelante, hasta el cuerpo del útero y los cuernos, debe estar estéril o muy cercano a ello. ¿Y qué es lo que pasa con este paquete de fundas? Me pasa en todos lados. Esto es difícil ver a alguien que de veras maneja bien este paquete de fundas. Estos paquetes tienen muchas fundas, a veces hasta 100, pero normalmente 50. Hay de diferentes cantidades. Pero tenemos que acordarnos que nos estamos manejando vacas, las tocamos sucias, la mayoría de las veces tiene algo de estiércol, pues ahí. Si nosotros abrimos la bolsa completamente y metemos los dedos para sacar una funda de estas, ya ensuciamos todas las demás. Entonces, ese grado cercano a la esterilidad ya se perdió desde la primera funda que extraímos. Yo lo que recomiendo siempre es, para empezar, esa funda ponerla en un tubo de algo, protección, se utilizan de PVC o algún otro tipo de fundas de plástico para guardar bien limpio pues, el exterior del paquete. Pero el paquete también, abrirlo nada más de una esquina, donde apenas pase una sola funda y nunca tocar ese plástico o el empaque alrededor de la salida. Tenemos que, desde el centro del paquete, separar una funda, ir moviendo con los dos dedos, haciendo movimientos para ir haciendo que avance una funda hacia afuera, exponiéndola a que salga por el hoyito pues, que hicimos, que apenas cabe una, y ya que salió unos 8, 10 centímetros, ya lo podemos tomar con la mano sin tocar la funda para nada. Y ese paquete lo debemos volver a meter en nuestro guardador pues, de paquetes de fundas que está limpio por adentro y todo. Y eso es como se debe de manejar. Pero frecuentemente en los establos encuentras que la bolsa está completamente abierta y que meten los dedos sucios para sacarlos. Sí. Y esto obviamente predispone infecciones de la vaca y baja fertilidad, ¿sí? Muy bien. Sí, el siguiente punto es el manejo de la camisa sanitaria.
La camisa sanitaria no la conocen muchos o algunos Ujú. colegas, o sobre todo En cuanto a particularmente jóvenes. Y a ver, Tomás, ¿qué nos puedes decir sobre este punto? Sí, bueno, la camisa sanitaria no es algo imprescindible. Si hacemos un todo sumamente limpio, podríamos prescindir de ella. Sin embargo, estas se empezaron a utilizar porque veíamos algunas veces que las vacas tenían algunos granitos, hasta purulentos, pues ahí en el vestíbulo, pues al iniciar la vagina. Y sabemos después, bueno, que pues, había problemas de ureaplasma y algunos otros microorganismos que pudiéramos arrastrar nosotros al introducir el aplicador. Entonces inventaron estas fundas que se ponen por encima de perdón, estas camisas sanitarias que se ponen por encima de la funda para hacer que penetre lo más adentro posible sin que sea contaminada la funda de ninguna parte y menos de la punta, que es lo que va a llegar hasta el útero y tiene que estar perfectamente limpia. Estas fundas son muy útiles. Ya ahorita, gracias, pues muy bueno es que en la mayoría de los ranchos ya lo están utilizando de forma rutinaria. Esto permite que, si vemos nosotros, hiciéramos un análisis de los microorganismos que habitan en el fondo de vagina, son muchos menos de los que están ya en la vulva, muy cerca, en el vestíbulo, pues ya muy cerca de la salida. Pues obviamente la vulva, pues la vaca es estercola y hay una cantidad de coliformes ahí grandes, ¿sí? Y ya más adentro ya es menos y obviamente dentro del útero menos. Si nosotros, el fin de meter el aplicador limpio es precisamente llegar a las partes más internas donde hay menos microorganismos para poder pasar lo más limpio posible hacia adelante. Con la camisa sanitaria nos permite de cualquier manera tratar de entrar limpios y nos permite que la funda se mantenga limpia hasta que llegamos a la entrada del cuello, llegamos y entramos al momento de que topamos con el primer anillo, ahí jalamos la funda y ya sabemos que esa parte va perfectamente limpia, que es lo que va a entrar dentro del útero, pues que es donde se va a depositar el semen. Entonces ha habido una mejora de resultados desde que se utilizan estas camisas sanitarias. Muy bien. El punto 24 tiene que ver con el manejo del aplicador desde la descongelación hasta el depósito del semen. Es decir, porque a veces se descongela, no, como decía, se descongela en el pasillo de alimentación y se pasan las pistolas de inseminación, o a veces se descongela en la oficina y se traslada la pistola de inseminación hasta el lugar donde están las vacas. Ahí hay algunas recomendaciones, hay algunos puntos ahí importantes que revisar, Tomás. Sí, habíamos comentado lo de los cambios de temperatura. Se debe de seguir protegiendo de cambios de temperatura y también de la suciedad, pues, al aplicador y a la funda, pues, que es lo que tenemos y posiblemente hasta la camisa sanitaria si lo estamos utilizando, ¿sí? Entonces, ahí lo que conviene es, de hecho, hay unos aparatos ya que están vendiendo, que son así como un portador de jaras, creo que este es el que estamos viendo Como aquí ese en una sí, es el fotografía mismo. o algo así. Sí, sí, ves aquí a Sí, estos están que le llaman Warmer hay unos de estos hasta como portador de jaras, ¿no? De flechas o sí, algo sí, así. sí. Pero bueno, estos, algunos de estos están hasta temperizados y esto hace que precisamente podamos mantener el semen ahí sin que tenga alteraciones de temperatura. Tienen igual, se manejan para que esté a 35, 37 grados centígrados. Pero bueno, muchas veces cuando no contamos con aparatos tan sofisticados con estos, lo que hacen el inseminador es, le pone, además de la camisa sanitaria, mete todo dentro de un guante y el guante se lo pone dentro del overol, ya sea Sí. en la punta, en la axila, o dentro, en el pecho, pues dentro del overol, y de esta manera con nuestra temperatura corporal evitamos que haya cambios fuertes pues en la temperatura de la pajilla, al final de cuentas, Sí, y que se digamos conserven los espermatozoides vivos. este dispositivo que sirve para mantener las pajillas, las pistolas de inseminación a una temperatura apropiada, son las que se utilizan
para en los programas de inseminación a tiempo fijo, en donde descongelan 10, inclusive hasta 20 pistolas dosis de inseminación y se van a los corrales a inseminar, ¿no? Entonces, esta sí es indispensable en ese tipo de condiciones, pero como mencionabas, en el caso de inseminar un bajo número de animales, pues sí, guardarla dentro del overol es una buena opción, sobre todo que va a protegerla. Sí, el punto 25, Tomás, Sí. es el que a veces tiene que ver con la limpieza de los genitales externos. A veces ahí se juega mucho al pulso del inseminador, de abrir la vulva con las manos y de atinarle, ¿no? Es muy frecuente que no se higienice bien la vulva para introducir la pistola. ¿De eso qué experiencia, qué nos puedes decir, Tomás? Fíjate, he visto a varios entrenadores, pues, para cómo recomiendan, pues, que hagan esta introducción limpia, pues, del aplicador. Y una parte importante, pues, es el uso de la camisa sanitaria. Pero bueno, en un curso, algún compañero, pues, en ese curso recomendaba hacer una hoja de papel para escribir a máquina, Sí. doblarla en 4, y entonces, antes de meter la mano por el recto, poner el aplicador a la mitad de esa hoja, y se introduce una esquinita dentro de la vagina, y ya después mete la mano uno por el recto, y ya recorre dentro del papel el aplicador para que no toque los labios de la vulva. Esa es una forma. Mucho lo que hace la gente ya con mucha experiencia es utilizar la pura mano, pues sencillamente haciendo la vulva para atrás con la punta de los dedos, bajándolos para la vulva de la vaca, hacerla que se abra solita, y todavía aún se pasa el dedo gordo, se sale del recto y se abre uno de los labios. Esto, si se hace de manera diestra, pues, si la persona está bien capacitada, abre bastante la vulva para introducir bien el aplicador sin ensuciar. Pero sí es muy recomendable utilizar que otra persona nos ayude, que sencillamente utilizar una toalla sanitaria y que nos ayude a abrir la vulva para que entre limpiamente. ¿Sí? Bien. El punto 26 es lo que introducción limpia del aplicador, que ya lo mencionaste, es cuando se abre igual antes, como aquí lo está haciendo el doctor Carlos García, en Tizayuca, él mismo está abriendo la vulva, lo introduce y luego introduce la mano por recto. Pero si no es el caso, como ya dijiste, que alguien te ayuda, ¿no? El sitio de depósito del semen, el punto 27, Tomás, ese es muy difícil de verificar. Bueno, para evaluar al técnico que está poniendo el semen en el lugar adecuado o que está llegando al cuerpo del inseminador, sabemos que el semen debe de depositarse precisamente al inicio del cuerpo del útero. Sí. El cuerpo del útero, si vemos, es un yo creo que unos 2 centímetros hasta que empieza el tabique. Por fuera vemos una matriz y vemos que hay una división para los cuernos, pero por dentro el tabique que divide los cuernos entra hasta muy cercano pues al cuello, realmente son como unos 2 centímetros y medio. Si nosotros inseminamos y nos pasamos tantito de ahí, es probable que estemos inseminando en un solo cuerno. Entonces, el inseminador debe de estar bien entrenado a depositar el semen exactamente en el lugar adecuado, que es tocando con el dedo índice que tiene la mano que tenemos dentro del recto, tocas el cuello y con el dedo índice tocas el final del cuello y ahí tienes que tocar la punta de la pipeta y ahí es donde se tiene que depositar el semen. Si no se hace esa práctica, podemos o inseminar en cuello o atrás o más adelante.
Entonces siempre tenemos que estar tocando pues con el dedo índice justamente la punta del aplicador y el final del cuello para saber que estamos en el lugar adecuado. Muy Ahora, para bien. verificar que los inseminadores se han hecho experimentos con tinta y eso, pero aún con inseminadores experimentados he visto que muchos de ellos no tienen el éxito de cruzar bien el cuello y algunos depositan fuera, obviamente con los resultados que ya sabemos, ¿no? No van a tener buenos resultados. El semen debe Sí, depositarse hasta el cuerpo del útero, si no, no hay la fertilidad adecuada. muy bien. Este punto que a veces no se comenta, que es el masaje de clítoris como parte de la técnica de inseminación. Esto no todos los inseminadores ni veterinarios lo hacen. ¿Eso qué relevancia tiene, Tomás, dentro del protocolo, dentro del manejo de la inseminación? Esto se basa en unos estudios que se hicieron hace muchos años, en los que, bueno, el investigador vio que cuando el toro monta la vaca, pues obviamente el estímulo pues de la penetración de la monta y todo, eh, hace que la vaca tenga una descarga de oxitocina y sabemos que para el transporte de los gametos es importante esta oxitocina. En cambio, pues cuando lo hacemos con la inseminación, pues es muy suavecito el manejo que hacemos y posiblemente no se haga esa descarga tan importante de oxitocina que requiere para el transporte de gametos. Y entonces idearon en hacer este masaje precisamente para estimular a la vaca esa descarga de oxitocina mayor. Vieron que había eh, algunos estudios muestran 5 a 7 de diferencia de resultados mejores en el porcentaje de concepción con vacas que se les dio el masaje del clítoris contra los que no se les manejó. Entonces, todas las personas que saben de estos estudios, pues buscan hacer esta práctica de hacer un Sí, masaje por el exterior, no es meterlos dentro de la vulva para tocar el clítoris y masajearlo, sino por encima de los labios, precisamente como se está viendo en la fotografía, por encima de los labios, se toca la protuberancia que es el cuerpo del clítoris y entonces se hace un masaje pues para producir esa descarga mejor de oxitocina. bien, Tomás, pues ya el último punto ya es el punto 29 y ya habías comentado algo en un principio, el registro escrito de la inseminación, como es datos del toro, fecha y hora de inseminación y ver si lo hace correctamente, que es aquí cuando tendríamos problemas de fallas en la identificación de los padres, ¿no? Sí. Este, y además bueno, te escucho, ¿qué me dices de esto? Bueno, en todos los ranchos, pues en los ranchos grandes que tienen ya un número grande de vacas, 300, 400 para arriba, es común que los inseminadores siempre tengan una libretita en la bolsa, pues, de la camisa o del pantalón. Y eso, bueno, es hasta los visitadores médicos que van a llevar. Muchos les regalan esas libretitas con información de sus productos para que la gente los tenga ahí siempre a la mano. El inseminador siempre debe traer una libreta porque la inseminación que se hace debe de anotarse inmediatamente, no dejarse para después. Si nosotros tenemos estas tarjetas que estamos viendo en la fotografía de control reproductivo individual, pues que es para lo que sirven estas tarjetas, y esperamos a llegar a la oficina y esas tarjetas están en un cardex o en un cajoncito y inseminamos varias vacas. Cuando lleguemos no vamos a saber ni qué vaca, ni qué toro, ni nada, pues se nos va dentro de las preocupaciones del rancho, todo esto se pasa y ya no se recuerda. Y más si en vez de una vaca inseminamos varias, ¿no? Entonces esa libretita es importantísima que la traiga el inseminador. O debe de tener alguien al que le esté reportando exactamente lo que hizo para que esto no se pierda esa información. Como mencionabas, que te había entre un 25 a 30% de falla pues en la paternidad
de los toros, ahora que están haciendo las pruebas genómicas, precisamente se debe a este lapso, pues, entre que no consultamos la pajilla que debemos utilizamos, que sacamos el bastón posiblemente equivocado, la pajilla del bastón equivocado, o no recordamos exactamente si lo dejamos para después, pues van a suceder todas estas fallas en la información. En cuanto al toro. Y en cuanto a la vaca, me acaba de suceder algo en un rancho que me dio risa, pues, porque eran vacas que yo conocía muy bien por sus pintas, pues, muy características, y parieron dos en parideros que estaban juntos, aledaños, pues, estaban uno al lado del otro. Sí. La que parió, el becerrito se pasó por debajo y se pasó del lado de la otra vaca. Ya no pudo regresar tan fácil, no la encontró muy fácil, y empezó a mamarle a esa vaca. Y ese es un rancho donde dejan 3 días a los becerros con las vacas. Entonces, el ordeñador, cuando vio que el becerro estaba con esa, se llevó a la vaca a ordeñar y era la que no había parido. Todavía no había parido y ya la ordeñaron 3 días. Sí. La ordeñaron 3 días y el becerro la mamaba y la otra se nos enfermó de mastitis porque no se ordeñó y eran vacas pues que se inflamó pues de la cantidad de leche que traía ahí. Entonces, a los 3 días, yo vi algo raro ahí y dije, bueno, esta no era la vaca que supuestamente había parido, era la otra. Entonces ya empecé a ver y ya resultó que el becerrito se cambió y ya con eso hizo toda la gente se perdió pues con eso, ¿no? Entonces, bueno, esos detalles. Pues, no, es muy buen caso. Ese es muy, muy buen caso. Sí, porque eso también tiene que ver ya para finalizar con el otro error que hay en la identificación en la correspondencia de los padres, que es no solamente la correspondencia del padre y en el registro, sino también de la madre. Y ahorita acabas de poner un ejemplo, pero sí muy, muy extremo, pero lo que ocurre en los establos en donde tienen áreas comunes de partos y donde de momento en una noche paren 20, 30 vacas, ¿no? Cuando son establos muy gigantescos y en donde se distrae el partero y llega y ya tiene 10 vacas paridas y pues no sabe exactamente qué becerro corresponde a qué vaca, ¿no? Y entonces comienza a asignar la maternidad de una manera muy, pues, arbitraria, muy, pues, lo que le parece, porque nunca va a decir exactamente. Entonces también los errores los han encontrado con la relación del el error del padre y también que no corresponde con la madre que aparece en el registro. Entonces sí es muy interesante el caso que mencionas. Tomás, pues ya tomamos suficiente tiempo y creo que todos los puntos se explicaron y fue muy valiosa tu experiencia. Creo que esto complementa mucho todo lo que tiene que ver con la técnica de inseminación. Y yo creo que aquí le dejamos, para que no sea un video muy largo, que ya de por sí va a ser largo. Y bueno, pues muchas gracias por compartir tus experiencias y estamos en contacto y a cuidarse, no salir de la casa y que queremos vernos en algunas semanas o meses, pero vernos todos. Muy bien, Tomás. y Muchas vernos. gracias. ¿Quieres decir algo? Un gusto. No, nada más que un gusto y esperemos que, bueno, que esas experiencias que pasan pues mucho en los ranchos les sirva a la persona que quiere iniciar o quiere readiestrarse pues en la técnica de inseminación artificial. Ojalá y sirvan estas experiencias. Para mí es un gusto pues haber estado contigo, colaborando y siempre será un gusto. Joel, pues que tengas una buena tarde. Bien, Tomás, muchas gracias. Nos estamos viendo. Adiós. Nos vemos. Adiós. Adiós.